esa prestación del servicio a la población, podamos hacerla y tenemos un motivo para hacerlas. Yo diría que 3 condiciones: la ley estatutaria, el mismo plan decenal de salud y el mismo plan de desarrollo que ya nos dice, por obligación piensen y háganlo, y nos permite hacerlo. Sigamos. Entonces, en la política, más que dar normas y de obligatorio cumplimiento, como dice, no podemos cambiar, porque eso no se vende en pastillas, cómo cambiar la forma de pensar del personal de salud para que atienda a las personas. Cómo cambiar el pensamiento de los aseguradores, de las secretarías distritales, departamentales y municipales de salud. Pero sí, como ente rector, que también tenemos deficiencias y también estamos convencidos de que hemos tenido deficiencias en la rectoría, dar orientaciones de cómo debería ser la prestación de los servicios. Orientar, más que reglamentar, alinear la regulación que hay. ¿Cómo la juntamos? Salud mental con atención primaria, no es la salud mental con atención primaria, con enfoque de medicina familiar, dentro de un sistema de aseguramiento y teniendo en cuenta que hay unos territorios y unas poblaciones diferentes, ¿sí? Entonces, las 4 estrategias o los 4 marcos conceptuales sirven para absolutamente el desarrollo de cualquier cosa que vayamos a hacer en el acceso de la población a los servicios de salud. Entonces, yo pongo el ejemplo de atención primaria, porque con esa nadie ha peleado. Eso no hay nadie que diga, yo estoy en contra de la atención primaria, pero pónganse de acuerdo a los actores que quiere cada uno, qué piensa de la atención primaria. Entonces, para unos es medicina de pobres, para otros es atención primaria de primer nivel, para otros es, unas son de, así como digo yo, como testigos de Jehová y otros del Opus Dei, entonces unas son de la renovada y los otros de la antigua. Aquí lo que dijimos, como nuestra función es orientar más o menos, no que cada cual desarrolle lo que considere conveniente, pero pongámonos de acuerdo en 4 cositas de cada una. La filosofía es propia de todo saludista, siga desarrollando su profesión si no se siente mal. Pero aquí, dentro del sistema, pongámosle cuidado, ¿qué vamos a entender por estas 4 cosas? ¿Qué consta que dije que títulos y subtítulos para alcanzar? Pasemos siguiente. En la atención primaria entendamos que vamos a dedicarnos más a la salud que a la promoción, y a la promoción que a la enfermedad, y que tenemos que arreglar la puerta de entrada. ¿Nos ponemos de acuerdo de esto? Sí. Y esto lo hemos dicho con cada una de las reuniones que hemos hecho, aparte con los aseguradores, aparte con las IPS, aparte con los secretarios de salud, aparte. Oiga, pongámonos de acuerdo. Póngale todos los apellidos que quiera, pero en sí, entiéndame que tenemos que enfocarnos más en la salud, en la promoción, en la prevención, que en el mismo tratamiento, pero que tenemos que hacerlo con participación comunitaria. Segundo, que en la salud familiar tendremos que entender que la persona hace parte de una familia, de una comunidad y dentro de un entorno. Tercero, que estamos hablando de la gestión del riesgo. Tenemos que hablar de la gestión del riesgo y definir la gestión del riesgo después de 20 años o 20 y pico que lleva la ley. Entendiendo que el seguro no era un seguro de enfermedad, porque si no, para eso le cambiamos el nombre al ministerio y le ponemos el Ministerio de la Enfermedad. No, era un sistema basado en la gestión del riesgo, y la gestión del riesgo entendida como anticiparse. Óigalo bien, anticiparse es la gestión del riesgo. Anticiparse, mitigar o superar un daño, pero es anticiparse. Entonces no es esperar que la gente se enferme, es anticiparse o mitigar el daño. Y lo otro, pues ya decíamos, que tengamos en cuenta que Colombia no es homogéneo ni en sus territorios ni en sus poblaciones. Entonces aquí vamos a tener en cuenta que hay zonas dispersas, rurales, urbanas y las grandes ciudades, y todo lo que conocen ustedes de las poblaciones. Esto para decirle que cualquier cosa de lo que estén pensando para el trabajo de mañana tengan en cuenta esos 4 elementos conceptuales en los cuales se basó el modelo. Pasemos. En el marco operativo decimos, vea, realmente para no ponerle tanta cosa, son 10 cositas elementales que hay que hacer para operativizar y mejorar el acceso de la población a los servicios de salud. Primero, el territorio. Segundo, que lo que hagamos, lo hagamos en los entornos, o sea, no es la persona individual, es la persona dentro de un entorno. Tercero, miremos qué deberíamos de hacerle a las poblaciones común y corriente antes de que se enfermen, qué debíamos de hacerle a las poblaciones y qué debíamos de hacerle a los grupos de riesgos que tienen la posibilidad de enfermar o morir de X o Y. ¿Qué vamos a hacer con los grupos de riesgo?
cuarto, cómo implementamos rutas de atención, que después el doctor Elkin les va a explicar. Rutas de atención no es igual a guías de atención. ¿Oyó? Rutas de atención no es igual a guías de atención. Rutas de atención la estamos pensando desde el principio, ahorita hablamos un poquito de cada cosa, como la articulación que debe haber entre lo colectivo y lo individual. Y todas las intervenciones que deben de existir alrededor de una persona. Acuérdense que el acceso de la población es la persona, no son las entidades, no son el aseguramiento, no es la gestión de la salud pública, son las personas. Quinto, el fortalecimiento del prestador primario. Vamos a entender qué estamos pensando nosotros dentro de la política de acceso, qué es el prestador primario, cómo serían las redes integradas, digamos, cómo serían las redes integradas de servicio, cómo gestionamos desde el asegurador el riesgo. Obvio que, sigamos, que para que la gente cambie, yo creo que sí necesitamos incentivos, incluso de la población, incluso de cada actor, qué es lo que él se siente satisfecho por hacer bien lo que debe de hacer, porque no es que estemos diciendo cosas diferentes, no, de hacer bien lo que se debe de hacer desde cada uno de los actores, incluyendo el usuario que también tiene que aprender a autocuidarse. Y para hacer todo lo anterior, obviamente que hay que hacer unos ajustes desde el punto de vista de sistemas de información, porque a pesar de que tenemos un sistema de información bastante fortalecido, el CISPRO, esto indica cambios desde el punto de vista de la atención, porque depende de lo que yo hago, enseguida dice el prestador, bueno, ¿y esto quién me lo paga si es que esto no lo escribo en ninguna parte? Y el asegurador va a decir, venga, ¿y cómo le pago si es que esto no quedó escrito? Entonces hay miles de cosas que tenemos que ir cambiando y que tenemos que adaptar el sistema de información. Y por último, desde el principio, hemos pensado en un sistema de evaluación. Esto que estamos contando aquí, que como les digo, llevamos año y medio, así que cuando salió el articulito no crea que hasta ahorita nos enteramos de qué se trataba, sino que esto lo hemos venido haciendo todo en el Guainía. ¿Por qué en el Guainía? Porque si se puede hacer algo en el Guainía, ya se puede hacer en cualquier parte del mundo, media persona por kilómetro cuadrado, sin puestos y centros de salud, sin acceso de la población geográfica, porque no hay sino ríos, porque hay lugares que se demoran 22 días para llegar al hospital. Si se puede hacer allá algo, quiere decir que en cualquier parte de Colombia pudiéramos hacer. Ese es el motivo. En ese sentido, nosotros empezamos el sistema de evaluación desde el primer día. De cada cosa que hemos hablado, desde cosas de estructura como los procesos, no podemos pensar en resultados implementando un modelo, pero también nos permite como ir diciendo qué no deberíamos de hacer antes de reglamentar cualquier cosa porque no se da en la vida real. ¿Cuántos minutos llevo? ¿Y son cuántos? Bueno, voy a contar ligero para que el doctor tenga tiempo. En los territorios, entonces dividimos, no coinciden los colores, ¿no? Los colores, pasémoslo ligero, pero la circunferencia es cierta. Hay muy poquitas grandes ciudades donde se da el sistema y en las zonas urbanas, muy difícil en la alta ruralidad, que son casi 800 municipios, y muy difícil en las zonas dispersas, que es un centenar de municipios, para que realmente este sistema que tengamos se pueda dar por la accesibilidad realmente que se tiene, por el pool de población en esos municipios de alta ruralidad y zona dispersa, que vienen siendo 800 o 900 de los 1.123, son muchos municipios, pero ahí sí como dice alguien, venga, pero si eso para allá no vive gente, pero ese es el 30% de la población colombiana y es la población más vulnerable, o sea que no es para no ponerle cuidado, creo que hay que empezar también por ahí, porque pensar en resultados en salud, cambios en salud, que pueda usted mover alguna cosita, la agujita, sin tener en cuenta que estos son los que más carga de enfermedad tienen y que no queramos hacer algo ahí, no es posible. Este es el cuento de los territorios. Pasemos al siguiente. ¿Cómo lo pensamos? Que en cada territorio habría que mirar cómo trabajamos en el curso de vida, con el curso de vida, cómo la gente vive en el proceso de su vida, en las escuelas, en la parte pública, en el sector educativo, en el sector institucional. Y cada parte del modelo tendría que adaptarse dentro de esos entornos en lo rural, en lo disperso y en las grandes ciudades. No es lo mismo hablar del entorno educativo en Bogotá que en Guainía, por ejemplo, que la escuela queda aquí, el comedor comunitario aquí, todo queda aquí.
Entonces, hablar de un entorno allá es distinto que hablarlo en una gran ciudad. Tendría que adaptarse de eso. ¿Cómo miramos las necesidades de las poblaciones? Porque cada actor llega con su cuento, ¿no? Entonces yo, como a mí me encanta la salud oral, entonces yo creo que la prioridad número 1 del municipio es esa, y de pronto no. Entonces, miremos las personas que realmente necesitan, y en eso el ministerio se ha venido unificando de mirar realmente el diagnóstico de la situación de salud con el ASIS, que en este momento están todos los municipios con el ASIS, que además de lo que tenía antiguamente de mirar la mortalidad, hoy nos puede mostrar todos los determinantes sociales que hay en cada municipio, pero además nos muestra todas las inequidades. Este está peor que el departamento, este municipio está peor que el promedio nacional, y podemos ver las inequidades que hay en las regiones. Eso, el ASIS es el análisis de la situación en salud. Metodología que la encuentran en la página web, y encuentran cualquier municipio con una cantidad de información de toda índole. Puede que para un epidemiólogo, y si es doctorado y magíster, le falten algunas cositas, pero en términos generales, yo siempre cuento el cuento del alcalde que me dice, ay doctor, ahora sí ayúdeme porque todo me salió en rojo. Yo no sé qué quiere decir, pues estoy muy mal, porque está semaforizado. Bueno, y el otro es el análisis, porque ese me da como el análisis de la situación de la población, pero yo lo que necesito es personas, esa me la da el asegurador. Entonces este es un así chiquito, ni tan chiquito porque tiene 470 variables también. Entonces la unión de esas dos cosas es lo que me dice cuál es la situación y cuál es el plan de salud que yo debo de tener en el territorio. Eso para indicar que cuando yo estoy hablando de una manera diferencial, tengo que entender qué es lo que quieren los municipios, qué es lo que quiere el departamento, cuáles son las necesidades. Puede que las mías sean otras, ¿no? Pero las de ellos. Pasemos a la siguiente. De eso entonces sacan sus prioridades. Pasemos a la siguiente, y aquí vienen los grupos de riesgo. Dentro de ese curso de vida tendremos que tener una ruta de atención integral para el mantenimiento y para la promoción y el mantenimiento de la salud. O sea, estamos hablando de los sanos. Pero en un momento determinado de la vida, las características de uno y de su entorno hacen que de pronto uno pertenezca a un grupo de riesgo de enfermar de, en el caso mío, cardiovascular. Gordita, no hago ejercicio, no sé qué, malnutrida, eso indica que yo debo de pertenecer a un grupo de riesgo, ¿cierto? Y entonces el estudio del ministerio dio para mirar no eventos, no problemas en salud, grupos de riesgo, y trabajar sobre grupos de riesgo, y dio 16 grupos de riesgo, que esa es la charla del doctor, porque como eso es lo que van a trabajar mañana, entonces especificar un poco el tema. Pasemos a la siguiente. Termina en un acto de fe de lo que deben de hacer los territorios, las acciones colectivas, las acciones individuales, lo que debe hacer en la entidad territorial, lo que debe hacer los otros sectores, lo que deben de hacer los prestadores, lo que debe hacer el asegurador, en una sola grafiquita. Por eso le digo yo, no lo confundan con las guías de atención, que también están incluidas ahí, ¿no? Obvio. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo lo hacemos el prestador primario? La puerta de entrada. La puerta de entrada no deben de ser las urgencias del segundo y del tercer nivel. ¿Cómo? La puerta de entrada tiene que ser el prestador primario. ¿Qué entendemos nosotros por prestador primario? Entendemos todo lo que se hace en el lugar donde las personas viven, trabajan, se recrean o estudian. Conclusión, en cada municipio. Y que ojalá pudiera llegar hasta tener las 4 especialidades básicas, entiéndase por especialidad básica, la que corresponde al perfil epidemiológico. Esta mañana decía lo del tambo. El tambo tiene como prioridad psiquiatría, salud mental, y esa es su especialidad básica para ellos, y para cualquiera, depende de lo que estén manejando. Todo lo que se debe hacer desde el nivel de la comunidad, pasemos a la siguiente, desde el puesto, del centro de salud, del hospital de baja y mediana complejidad, y todo lo que debería llegar ya a los prestadores complementarios, que son los de segundo y tercer nivel, que en las zonas rurales estamos diciendo, en las zonas dispersas, que ojalá sean los hospitales universitarios. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo integramos todas las redes, tanto las redes primarias como las redes de apoyo, para armar realmente redes integradas en servicios de salud? ¿Cómo articulamos todos los sectores? Porque entiéndame que si nosotros como sector salud no nos integramos con los demás sectores para las mismas problemáticas, realmente no hacemos mucha cosa. Dice la teoría que el 12% es la solución que dan los prestadores de servicios de salud.
O sea que tenemos que articularnos con los otros sectores para poder manejar los determinantes en salud. No es incluso a veces responsabilidad del sector. Pasemos. Ahí arman las redes. Los aseguradores. ¿Cómo hacen los aseguradores para realmente articularse con las entidades territoriales? La prioridad número 1 son las cardiovasculares. Y el alcalde entonces le da por hacer, no sé qué cosa de materno-infantil. O sea, cómo coinciden y cómo se ponen de acuerdo y cómo intenta jalonar nuevamente el territorio como responsabilidad que tiene de la salud, cómo intenta articular todos los actores alrededor de su prioridad. Entonces, ese prestador tiene que coordinar con las entidades territoriales, tiene que coordinar el riesgo técnico y para esto también hay una parte de que si bien salió la habilitación desde el punto de vista financiero, tenemos que sacar una habilitación desde el punto de vista técnico. O sea, ese asegurador sí sabe hacerlo, que es una cosa es que tenga plata con que sostenerse, pero otra es sabe hacer la gestión del riesgo. Y esa habilitación está enfocada más a mirar el modelo de atención, a ver si puede cumplir con eso, porque yo puedo tener mucha plata y financieramente estar muy bien o me uno con todo el mundo y entonces resulto con algo financiero muy, muy fortalecido. Pero ¿está fortalecido realmente para atender la gestión integral del riesgo? Eso es lo que hay que sale ahorita en la habilitación de EPS. Resultados. Si yo no miro, él les va a explicar que hay unos resultados en salud en cada atención. Si yo no miro los mecanismos de pago versus resultados en atención, entonces quedará como dice la teoría, que las dos formas más perversas de contratar viene a ser la capitación y el evento. Si no buscamos otros mecanismos y de todo que tengan que ver con resultados en salud, no vamos a salir de donde estamos. Incentivos del talento humano, o sea, eso sí, ni para qué contar. Ahora, ¿qué hemos hecho de esto? Todavía no mucho, pero en el Guainí hacemos lo que podemos y ese fue el que más tuvimos que fortalecer. E incentivos con los usuarios. ¿Por qué? Porque los usuarios, esos están supremamente educados en los deberes, en los derechos que tienen. Lo que ninguno ha hecho es inculcarles cuáles son los deberes del autocuidado. Pero deberes todos, y yo creo que hay unos que han exagerado. Y si ustedes ven las tutelas y revisan algunas tutelas, usted dice, oiga, este ya se pasó del mandado, ¿no? De lo experto en los derechos que tienen, pero ninguna obligación con la salud, que también hay que inculcar eso. Y por último, los requerimientos de información, que vamos a tener que ajustar incluso cosas de habilitación, cosas de prestación, de toda índole. Yo creo que aquí hay que hacer ajustes de toda índole y que tienen que ver tanto con los agentes como con los planes, pero hay que ajustar el sistema de información para poderlo adaptar. Y el sistema de evaluación, que ya les dijimos que lo habíamos hecho, pasemos a la siguiente y última, que tiene que ver con una metodología que sacó el DNP para la evaluación de políticas públicas. Entonces, vengan, ensayemos la metodología con el externado y con algunas fuentes muy buenas para mirar realmente cómo se debe evaluar una política y dejar de estar reglamentando sin haber evaluado. Entonces, desde ya empezamos la evaluación. ¿Listo? Las formas reglamentarias, pasemos. Las estrategias regulatorias, más que decretos y resoluciones y de todo, más de documentos técnicos, más de unificar nuestras metodologías, más de unificar el quehacer en documentos técnicos y pocos decretos, pero es en eso, o sea, cualquier cosa que ustedes vean aquí, el ministerio en cada uno de esos puntos, de esos 10 puntos, tiene un documento técnico, tiene un documento metodológico y una razón de ser. Entonces, ahora sí como ejemplo, pasemos a manera de ejemplo, uno solo de los puntos, que es el que va a explicar el doctor. Este tema, quiero referirme al tema de integral, porque el tema de integral se volvió un cliché donde todo el mundo habla de la integralidad, algo así como todo el mundo habla del derecho, ¿no? Pero la concreción y la materialización tanto del uno como del otro es lo que genera un reto permanente en decir, bueno, ¿y en qué entendemos por integralidad? ¿Y qué concretamos por integralidad? Si ustedes ven un instrumento poderoso que hoy tiene en este instante nuestra normatividad y que es nuestra, digamos, después de la Constitución, la ley superior que reglamenta el sistema, que es la ley estatutaria.
y en la ley estatutaria que define los derechos y los derechos de salud como unos derechos fundamentales o como un derecho fundamental, y en su articulado concreta varios de los elementos de los cuales nos pegamos acá para materializarlos. Se incluye un artículo para entender qué es eso de integralidad. Sin embargo, la integralidad ahí para mi sentir quedó todavía limitado en el tema de la integración de las prestaciones de servicios. Y queremos ir con esto incluso más allá de lo que la ley estatutaria nos obliga a mirar la integralidad en todas sus acepciones, incluyendo la integración, la integralidad de mirar el ser humano en todas sus dimensiones, incluyendo las físicas, las biológicas, las psicológicas, las genéticas, las sociales. También mirarlo desde sus desarrollos y de sus entornos, también mirar la integración entre los diferentes oferentes de los servicios para finalmente, en función de esa integración y de esa integralidad, garantizar los resultados que además los colombianos merecen. Entonces, para eso y para, digamos, concretar eso que llamamos de las atenciones y de ese modelo integral de atención, entonces ideamos un elemento que ya además se conoce también no solamente en la literatura, sino en la organización de sistemas, que son los caminos o las rutas para que la gente alcance los resultados. Y entonces lo que llamamos por eso las rutas integrales de atención. Las rutas entonces parte de la definición de las atenciones, que no son lo que conocemos hoy como las acciones de POS o las tecnologías que están en el POS, pero sí lo son, en el sentido de que siendo esas tecnologías tienen, o conjugando estas tecnologías, tienen con esa intención de llegar a un resultado específico, una definición y una concreción que haría que finalmente el resultado de esa atención fuera medible en términos de resultados. Por eso lo primero era encontrar esas definiciones, y lo que vamos a mirar mañana en esa matriz era primero definir la matriz de atenciones, o esa cantidad de evidencias que hay dentro de nuestro conocimiento que nos permitiera reconocer frente a un problema específico las intervenciones que con un sentido de resultado pudiéramos reconocer. Lo segundo entonces era organizarlas, sigue por favor, en lo que era la ruta. Y siguió pues una metodología que hemos venido pues ensayando y ensayando de tal manera que permitiera seguir un curso lógico de atenciones hasta llegar al resultado final. Sigue. Lo más importante entonces también dentro de esto era reconocer que además de la gestión del riesgo, que era una cosa que se conocía ya dentro del sistema, aunque no se aplicara necesariamente, dado que pues cada cual hasta ahora viene, y digo cada cual, es que cada EPS o cada organización responsable venía haciendo las cosas que mejor podía, pero de una manera desestandarizada. Y la otra cosa es que la gestión del riesgo, bajo nuestra manera de ver, era insuficiente porque nosotros quisiéramos mirar al ser humano no solamente como objeto o sujeto de un riesgo, sino quisiéramos ver humano, y eso es lo principal, dentro de todas sus condiciones y potencialidades para que lograra su mejor y óptimo beneficio en términos de salud y bienestar. Por lo tanto, el tramo para nosotros más importante dentro de la ruta integral es lo que llamamos posteriormente la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Bueno, sigue. Esta se fundamenta entonces en varios enfoques que son para nosotros trascendentes y que queríamos en cada atención, y eso esperamos que ustedes los mantengan siempre en la ayuda que nos van a hacer mañana de la revisión de las mismas, en el enfoque de desarrollo humano, dale, por favor, el enfoque de curso de vida y los enfoques de derechos. Todos estos elementos, es que no me voy a quedar acá, tienen unas necesidades específicas de ser desarrolladas a la hora de la definición de cada atención, dado que nos fundamentamos en ellas para realmente mirar la integración y la integralidad de lo que al final queremos expresar. ¿Sigue? Bueno, en estos 5 minutos voy a tratar entonces de darle un sentido al trabajo de mañana, reconociendo primero qué eran esos grupos de riesgo. Entonces, acuérdense que venimos entonces por una ruta que es la ruta de promoción y mantenimiento, y de todas maneras tenemos que llegar en algún momento a hacer el link
con esos grupos de riesgos que desde el punto de vista general para la nación quisiéramos identificar. Para los epidemiólogos que hay acá, grupo de riesgo es lo que es la historia de la medicina y de sus enfoques de riesgo, como lo que es precisamente ese enfoque, pero con una condición adicional. Los grupos de riesgo tienen este elemento que está en negrilla, y es que queríamos identificar aquellos grupos de riesgo que pueden ser abordados con estrategias comunes y que le den la potencialidad a la hora de adelantarse y anticiparse a los desenlaces que queremos atender. Entonces, por un lado, en la ruta universal o esa ruta de promoción y mantenimiento queremos ver al ser humano en todas sus potencialidades, pero de esa ruta también se desprenden rutas específicas que pretendemos gestionar los desenlaces o los factores de riesgo que estuvieran relacionados con los desenlaces que están generando mayor problemática en la salud de los colombianos. Y por eso entonces la historia natural de la enfermedad, los factores de riesgo relacionados, los desenlaces clínicos y las formas y estrategias más eficientes de la entrega de servicios era lo que finalmente configuraba un grupo de riesgo. La siguiente, por favor. Y por lo tanto, a través de una metodología que pues partía de los análisis tradicionales de carga de enfermedad, los análisis epidemiológicos, recientemente el grupo de Morro y de López para Latinoamérica ya había hecho un ejercicio de los comparado de la carga de la enfermedad para Latinoamérica y relacionando los factores de riesgo que estaban con toda la evidencia científica más relacionado con ellos, pues nos ayudó a reconocer los cuales serían los que para Colombia se tenían. Se trató entonces con el ejercicio de buscar las estrategias de intervención que fueran anticipatoriamente comunes entre los diferentes factores de riesgos. Hicimos varios análisis estadísticos, incluyendo este, y terminamos entonces sigue con unos diagramas jerárquicos que nos permitían identificar los principales grupos de riesgo por el país, y nos dieron entonces estos grupos de riesgo, que es los que esperamos entonces ir reglamentando uno por uno. Obviamente aparecen pues los principales problemas y los grupos de riesgo que pudieran ser gestionados. No me voy a dedicar acá, estamos hablando, ¿sigue? Y entonces empezamos, la siguiente por favor, entonces sigamos. Entonces lo primero era estos esquemas en donde estamos tratando, partiendo de la integración de las acciones, las atenciones que hacen todos los sectores, que hacen las acciones del sector desde el punto de vista colectivo y desde las acciones que se hacen por los gestores del riesgo individual. Esto es un ejercicio que pues jamás habíamos hecho de manera concreta y práctica, aunque todos reconocíamos que obviamente cualquiera de los problemas que estamos abordando y que queremos gestionar no lo hacemos solos, y menos lo hacemos en el consultorio y lo hacemos con un individuo o incluso con su familia, que necesitamos de otras acciones que tendrían que ver con los colectivos y con los entornos, y eso todos lo sabemos y lo reconocemos, pero ¿cómo se hace? Ese era el problema. Por un lado estaban definiéndose los planes de atención básica o los planes de intervenciones colectivas que tenían un responsable que eran los alcaldes o los secretarios de salud municipales. Por otro lado estaban las EPS que programaban de una manera completamente distinta, y nada que decir de los otros sectores, pues que si bien nosotros sabemos que están relacionados y que realmente son los responsables de afectar los determinantes que están relacionados con los principales problemas, pues no habíamos manera de que hasta la fecha, en lo que intentamos hacer, lograr integrarlos. Entonces, bajo un elemento fundamental de gestión, que es digamos, el apalancamiento que es necesario desarrollar en todos los agentes, y principalmente en un agente que estamos rescatando en la normatividad reciente, y es el de la gestión de la salud pública, donde el responsable principal es el alcalde, el gobernador o el presidente, de acuerdo a las diferentes reparticiones político-administrativas que se tienen. De ahí en adelante, además dándole las responsabilidades a los demás gestores, que incluyen las EPS, las IPS y los demás
agentes de los otros sectores, es importante entonces ahora sí ordenar de manera más o menos, no es mi intención que miren cada uno de los detalles, sino más o menos cómo se ordenaría toda esa cantidad de interacciones entre las acciones colectivas y las acciones individuales en pro del fomento de la salud y de la gestión integral de riesgo. La siguiente, por favor. Entonces, obviamente empieza, y lo primero que hicimos entonces, que ya está en un reglamento que tiene más o menos unos 4 meses, era de establecer los procesos relacionados con la gestión de la salud pública. Sí, la siguiente, por favor, que eran de responsabilidad de los agentes, principalmente político-administrativos de los territorios. La siguiente, por favor. Definir las acciones del plan de intervenciones colectivas y del POS relacionados con este proceso de promoción y mantenimiento de la salud y reconocer los individuos, las familias y comunidades que serían sujetos de estas atenciones en un elemento que es sustancial hoy en el accionar de la salud, que son los entornos, de los cuales también vamos a desarrollar y a concretar mañana, donde es que se hacen realmente las acciones promocionales y preventivas de la salud, que no siempre y casi siempre la menos efectiva en las instituciones de salud, ¿no? Bien, para lograr entonces finalmente unos resultados que es lo que finalmente da sentido a todo el modelo. La siguiente. Bueno, pero de ahí en adelante entonces era necesario además establecer las atenciones individuales en la persona, la familia y la comunidad que desde el punto de vista promocional no solamente nos ayudara a darle continuidad a ese lado positivo de la salud, sino que nos lográramos, la siguiente por favor, lograr en los entornos y en los momentos de vida, los elementos que nos permitieran integrar las acciones sectoriales e intersectoriales con estas acciones, sigue, con esas acciones individuales que para este caso en particular, desde el punto de vista de esa ruta de mantenimiento de la salud, nos dieran el link con el grupo de gestión del riesgo que queríamos nosotros intervenir. Entonces a una persona en sus atenciones, tanto desde lo colectivo como desde lo individual, en un grupo poblacional específico, en un entorno que es el de la institucionalidad, logramos identificar acá unas valoraciones del estado integral que conjuntamente con acciones de protección específica y de promoción y fomento de la salud en él y en los individuos y en las comunidades nos lograran hacer el link con ese grupo de gestión del riesgo. Para este caso particular hay una serie de valoraciones integrales que desde lo individual a lo familiar, en los entornos institucionales y familiares, pudiéramos aplicar para, digamos, para activar esa ruta específica que en este caso pudieran ser de dos tipos. Atrás, por favor, atrás. La de la valoración de las áreas de ajuste psicosocial y la valorar los sucesos vitales y su influencia en la salud que están relacionados con alteraciones de la salud mental. Dale. De tal manera que si se lograran identificar estos trastornos con los instrumentos que ustedes nos ayudan a validar, lográramos entonces, si es positivo, activar esa ruta específica de alteraciones de la salud mental. Dale. Y de tal manera que encontráramos en un esquema como estos, que son los que finalmente mañana vamos a mirar atención por atención, esto es una abstención, esto es una decisión, esta atención debe estar claramente identificada por cada uno de los operadores, de tal manera que tiene que estar sustentada en la matriz de intervenciones, lo mismo que estas decisiones que finalmente están relacionados con instrumentos que nos permiten avanzar en la ruta. Como se dijo, nos apalancamos en guías, en protocolos, en lineamientos, en evidencia, pero no lo son. Lo que estamos es tratando de seguir una ruta lógica de atenciones en función de gestionar de manera más anticipatoria posible los riesgos que permiten adelantarse a sus desenlaces. La ruta tiene, por lo tanto, aquí unas actuaciones en la atención primaria, en los prestadores primarios, en los prestadores complementarios, unas responsabilidades que se ejecutan en los diferentes entornos y unos hitos que son resultados intermedios en cada uno de los momentos que son importantes de resolver y que tienen que ver, por ejemplo, con oportunidades de gestión
para poder realmente ser monitoreables después en el seguimiento y evaluación. Estos hitos se convierten en todo el apalancamiento del nuevo sistema de información que nos ayudaría a hacer realmente seguimiento de la gestión colectiva e individual para los principales riesgos de Colombia. ¿Sigue? Bueno, y esta es otra ruta, ¿sigue? Esta es una que ya mañana vamos a sacar y que vamos a sacar ya para ser mirada ya de una manera formal, ya voy a terminar, que es la ruta de nutrición, que también se apalanca en un esquema similar. Bueno, y digo que vamos a sacar porque es que vamos a sacar a consultas, ¿no? Así como vamos a sacar todas las rutas. Bueno, dale. Bueno, sigue el mismo esquema. Sigue el mismo esquema. Sigue, por favor. Y entonces aquí encontramos otra ruta. Y estamos entonces tratando de desarrollar, validar todas las rutas para los principales 16 grupos de riesgos, apalancados, eso sí, en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud.